a grabar, pero ya está. Ahora sí les comparto la pantalla de este texto que vamos a leer. Volumen 4, capítulo 166, de diciembre 26 de 1902. Las calumnias, las persecuciones, las oposiciones sirven para justificar al hombre. Encontrándome en mi habitual estado, me sentía toda oprimida y con temor de recibir persecuciones, oposiciones, calumnias. No solo yo, pues de mí no me preocupo, porque soy una pobre criatura que valgo nada, sino por el confesor con otros sacerdotes. Así que sentí el corazón aplastado por este peso, sin poder encontrar calma. En este momento ha venido mi adorable Jesús diciéndome, hija mía, ¿por qué estarte turbada e inquieta perdiendo el tiempo? Por tus cosas no hay nada, y además, todo es providencia divina que permite las calumnias, las persecuciones, las oposiciones para justificar al hombre y hacerlo regresar a la unión con el Creador, a solas, sin apoyo humano, como salió al ser creado. Bueno, ¿quién quiere comentar de esto? Quique, pienso que medito que la voluntad permisiva de Dios permite esto para trabajar el alma, las calumnias, las persecuciones, porque igual eso duele humanamente, pero si lo vemos en Dios y en la divina voluntad, es Jesús trabajando nuestra alma para uno aprender cómo a renunciar o a morir a ese orgullo y a esa voluntad humana que siempre nos pica. Sí, así es. Y miren, por ejemplo, eh, de cómo Jesús, eh, digamos que va profundizando aquellas palabras que él dijo en el Evangelio cuando dice, bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Son bienaventurados. ¿Saben qué es un bienaventurado? Un bienaventurado se le dice a aquellas personas que están en el cielo. Sí, son los bienaventurados, los santos que están en el cielo se les llama bienaventurados. Entonces Jesús utiliza ese mismo término, bienaventurados aquellos que los persigan por mi causa, que los calumnien. ¿Ya? Y está aquí afirmando en este capítulo de que todo es providencia de Dios y Dios permite las calumnias, permite las persecuciones, permite las oposiciones. ¿Para qué? Para hacerte bienaventurado, para que seas bienaventurada. En palabras de Jesús del libro de cielo, para justificar al hombre, para hacerlo justo. En Romanos 8, Jesús dice, Dios todo lo permite para bien de los que aman. O sea que todas estas cosas que Dios permite, cuando nos lleguen a pasar, si de pronto vemos una persona que uno dice, ay, pero esa persona que tiene contra mí, ¿yo qué le he hecho? O sea, todo el tiempo está queriéndome hacer daño y yo no le he hecho nada. No sé si tendrá envidia, si tendrá, o sea, no, ni nos preocupemos por eso. Lo que hay que hacer es ver en eso la voluntad de Dios que lo permite para nuestro bien y para el bien de todas las almas. Porque si nosotros aceptamos todos esos sufrimientos con el mismo amor de Jesús, pidiéndole a Él que venga a sufrir en nosotros y hacer en nosotros todo lo que debemos hacer, ese mérito va a tener un mérito de valor divino y por lo tanto infinito que se multiplica a, por cuantas criaturas existen y que le da a Dios una gloria infinita, una gloria divina. Entonces, es importante que reconocer en aquellas calumnias que nos hagan, en aquellas persecuciones, en aquellas oposiciones, también la voluntad de Dios. Y también Dios nos permite para que nos desapeguemos, ¿sí? Dice que Jesús aclara que
Las calumnias y las oposiciones también sirven para purificar al alma y para obligarla a refugiarse solamente en Dios. Mm, También son una oportunidad para demostrar nuestro amor. Como dice el libro de la sabiduría, Dios los probó y los halló dignos de él. Entonces es una oportunidad también que tenemos para darle gloria a Dios, aun cuando seamos débiles. Ya dice San Pablo, me glorío en mis debilidades para que habite en mí la fuerza de Cristo, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Entonces aprovechemos cuando nos sintamos así sin apoyos humanos, porque a veces uno pone la confianza en alguna persona y esa persona lo defrauda y se te derrumba todo lo que tenías, inclusive persona espiritual. Hay personas, por ejemplo, que de pronto les gusta mucho la predicación de alguien o tienen un director espiritual o puede ser un sacerdote o pues que, que siempre está con ella, que siempre la está escuchando, que habla mucho con esa persona, pero que si en algún momento el sacerdote viene y, y digamos que, no le, que deja de prestarle atención o la persona se defrauda del sacerdote porque ve en el sacerdote actitudes como que no van con lo que ella piensa. Entonces, ahí es donde tenemos que darnos cuenta de que nuestro apoyo no debe estar en las personas, sino totalmente en Dios y no en el mensajero de Dios, no en el instrumento de Dios, sino 100% en Dios. Hay personas, por ejemplo, que han estado en comunidades y el sacerdote o el laico que las dirige de pronto llega un momento y las trata mal y se salen de esas comunidades, pero no solamente se salen de las comunidades, se salen de la iglesia y se van después para la iglesia evangélica. Dicen, no, es que en la iglesia católica tal pasó tal cosa y tal cosa y tal cosa. Y no, no fue la iglesia católica, fue porque habías puesto la confianza en una persona. Y Dios dice, en el Antiguo Testamento dice, maldito el hombre que confía en el hombre, el que pone su confianza en un hombre y no la pone en Dios. Entonces Dios permite las persecuciones de aquella persona a la cual te habías apegado. Dios permite que a través de esa misma tengas oposiciones, tengas calumnias, tengas persecuciones, para que no apegues tu corazón a criatura alguna, sino solamente tu apego sea a la voluntad de Dios, a Dios mismo, a su esencia. ¿Se entiende? Incluso también se pasa cuando la persona va por el sacerdote, ¿no? Ay, es que me gusta cómo habla ese sacerdote, que habla bonito, que su homilía es bonita, y entonces el día que se lo cambian, entonces no vuelve porque ya no le gusta el que llegó, entonces ahí estamos en el error de no buscar a Dios y no a los hombres, Así es. seguir hombres. Y Santa Teresita decía en el manuscrito C, nunca me apoyé en criaturas, sino solamente en Dios. Dios, total. Y eso es lo que debemos hacer, apoyarnos solamente en Dios. ¿Quién me ayuda a seguir leyendo? ¿Dónde quedaste? Que como estoy desde el celular, se me ve muy pequeñito, a ver si puedo leer. Donde dice IE, ahí puse una marcación. Aquí. Bueno, yo lo leo. Y he aquí cómo el hombre, por cuán bueno y santo fuese, siempre le queda alguna cosa de espíritu humano en su interior. Como también en su exterior no es perfectamente libre, siempre tiene alguna cosa de humano en la que espera, confía y se apoya, y por la cual quiere obtener estima y respeto. Así que la providencia divina hace que sople un poco el viento de las calumnias, de las persecuciones y oposiciones, o
qué destructora granizada recibe el espíritu humano, porque el hombre, viéndose combatido, viéndose mal visto, despreciado por las criaturas, no encuentra más satisfacción entre ellas, más bien le viene a faltar todo junto, las ayudas, apoyos, confianza y estima. Y si antes iba en busca de ellas, después él mismo les huye, porque a donde se vuelve no encuentra más que amarguras y espinas. Así que reducido a este estado permanece solo, y el hombre no puede estar ni está hecho para estarse solo. Entonces, ¿qué hará el pobrecito? Se volverá todo, sin el mínimo estorbo, a su centro, a Dios. Y Dios se dará todo a él, y el hombre se dará todo a Dios, aplicando su inteligencia en conocerlo, su memoria en recordarse de Dios y de sus beneficios, y la voluntad a amarlo. Wow, miren cómo aquí Jesús nos está explicando que precisamente cuando Él permite las calumnias, las persecuciones, las oposiciones, es porque también nos quiere desapegados de nosotros mismos y desapegados de las criaturas, y que nuestra confianza esté solo en Dios. Sí, Él dice, si estás muy apegado a esta criatura, listo, te voy a mandar el vientecillo de la persecución, de la calumnia. ¿Para qué? Para que te des cuenta de que vas a estar solo y estando solo, me busques a mí, porque yo quiero que estés conmigo y que no busques a la criatura, búscame a mí. Y si vas a ver a las criaturas, búscame a mí en las criaturas. Es decir, si tú quieres y amas a una criatura, la amas porque es imagen mía. Así Jesús le dijo a Luisa en el volumen 1, cuando le dice que él no quiere que ame a nadie, sino solamente a él. Y le enseñó el modo como amar a las criaturas. Y le dice, cuando vayas a amar a las criaturas, ámalas como imagen mía. O sea, ámalas porque son imagen de Dios. Y como son imágenes de Dios, son hijas de Dios o criaturas de Dios, por eso yo las amo, porque Dios las ama. La razón de que yo amo a las criaturas es porque Dios las ama. Pero mi centro es Dios, no la criatura sin Dios. Mi centro es Dios. Si yo amo a mi esposa, la amo porque Dios ama a mi esposa. Si amo a mis hijos, yo amo a mis hijos porque Dios ama a mis hijos y ellos son imagen de Dios. Por eso los amo. Es Dios siempre ocupando el primer lugar. Continúo leyendo. Y he aquí, hija mía, justificado, santificado, y rehecha en su alma la finalidad para la cual fue creado. Y aún después le convendrá tratar, y aunque después le convendrá tratar con las criaturas, si ve que le ofrecen ayudas, apoyos, estima, los recibe con indiferencia, conociendo por experiencia quiénes son. Y si se sirve de ellas, lo hace solo cuando ve en ello el honor y la gloria de Dios, quedándose siempre solo Dios en él. ¿Qué pueden decir de esto? Sí, yo creo que lo que decías ahí anterior es lo que el Señor espera de nosotros, es que nos abandonemos totalmente en Él y que no suframos por las cosas del mundo, por las personas, y que entendamos que todo lo que nos pasa, Él permite que pase, sea bueno o malo, para que lo utilicemos como gimnasio de personalidad para no dejarnos como influenciar o de pronto emocionar ni positiva ni negativamente por las situaciones que puedan pasar. Cuando entendemos que es la voluntad de Él y que Él lo hace para que nos abandonemos solo en su voluntad divina. O sea, que seamos como, como abandonados en Él, como nos dice en la divina voluntad siempre. Entender que si alguien me ofende, que si alguien me alaba, que si alguien me critica, que si alguien me juzga o que si alguien me echa flores, como se dice, pues no me debe impresionar, sino sentir que siempre es Él el que está ahí y que no debo dejar que esas cosas me afecten emocionalmente, sino entender que es Él
es Él siempre. Sí, así es. Y miren qué bonita es esta última parte, esa que está subrayada, que dice, y aunque después le convendrá tratar con las criaturas, o sea, aunque después de las pruebas que tenga la persona, porque esas calumnias, persecuciones son pruebas, ¿sí? Sí, Son pruebas. Entonces, aunque después de las pruebas, la persona tendrá que convivir y tendrá que hablar con otras personas, como la familia, la comunidad, el trabajo, la parroquia, porque eso no significa que la persona se va a aislar, no, ajá. no es que se vaya a aislar, va a seguir tratando con otras personas. Pero ¿qué dice Jesús? Aunque después le convendrá tratar con las criaturas, si ve que se le ofrecen ayudas, apoyos, estima, o sea, si las otras personas le ofrecen ayuda, apoyo, elogios, si le hacen reconocimientos, ¿qué hace esta persona? ¿Qué hace el alma que ha sufrido la persecución? Los va a recibir con indiferencia. Dice, Ujú. conociendo por experiencia quiénes son. O sea, los va a recibir sin apegarse ni emocionarse. ¿Por qué? Ajá. Porque ya aprendió que las criaturas no pueden llenar el corazón. Las criaturas son inconstantes. Hoy te alaban, mañana te critican. Hoy sí, Ah, mañana no. sí, Solo así Dios es. es perseverante. Solo Ujú. Dios es fiel. Las criaturas no. Hoy tú puedes estar de mejor amiga con alguien y mañana es tu peor enemiga. Exacto, total. Entonces, el alma, aunque recibe elogios, los recibe con indiferencia, conociendo por propia experiencia quiénes son las criaturas, ¿sí? Que son inconstantes, que no llenan el corazón humano. Y si esa alma se sirve de las criaturas, es decir, si las usa, si les pide ayuda, si les pide apoyo, consejo de otros, lo hace solo cuando ve en ello el honor y la gloria de Dios. Es decir, lo hace solamente cuando eso va a ayudar a darle mayor gloria a Dios. Ujú. Por ejemplo, acepta ayuda para seguir cumpliendo su misión o para cuidar a su familia, pero la acepta no para su vanidad o su comodidad, sino para dar gloria a Dios, quedándose siempre solo Dios y Él, o sea, solo Dios y el alma. Las criaturas desaparecen porque tú ves en las criaturas a Dios. Jesús dijo, eh, un vaso de agua, es que no recuerdo bien textualmente la cifra, pero dice que Dios va a tener cuenta aún de un vaso de agua que le hayas dado a un pequeño, porque es como si se lo hubieras dado a él mismo. Y aquel día dirán, Señor, ¿cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te dimos de beber? Y Dios les dirá, aquello que hiciste con uno de estos pequeños lo hiciste conmigo. Entonces, de esa manera es que debemos tratar con las criaturas, ver en las criaturas a Dios. De tal manera que en nuestro interior hay una íntima comunión con Dios y, y amemos a las criaturas en el orden divino, como las ama Dios, sin apegos, sin falsas esperanzas, sin depositar nuestra confianza en una criatura, sino solo en Dios, reconociendo que la criatura es inconstante, que puede un día decir te amo y al siguiente día puede decir te odio, pero eso el reconocer eso nos va a ayudar a que nuestro corazón esté más desapegado. Y el desapego es un requisito para que vivamos en la voluntad de Dios. Bueno, en resumen, ya terminamos este capítulo, ¿cierto? Sí. En resumen de este capítulo, ¿cuál sería esa aplicación práctica para vivir este texto? Aceptar con paz y con gratitud, ojo, con gratitud las calumnias, las oposiciones y los desprecios. Señor, gracias por esta persecución que me está dando fulanita, ¿sí? Jesús en el volumen 1 le dice, aquello que te hagan tienes que verlo
que soy yo el que te lo hago y me sirvo de la criatura para tu santificación y debes recompensarla. ¿Con qué la vamos a recompensar? Con nuestro perdón. El perdón es la mayor recompensa que podemos darle. Repita, se puede, en momentos de calumnia, de persecución, podemos repetir con fe si nos está costando, Señor, si tú lo permites, es para mi bien y para mi purificación. Yo lo sé porque yo creo en tu palabra y tú lo dijiste, todo lo permite Dios para bien de los que le aman y yo creo en ti. Ven a vivirlo en mí, para hacer de este acto un acto divino. ¿Qué más podemos sacar de este capítulo? Ver en cada persecución una oportunidad para despojarse de apoyos humanos y crecer en confianza total en Dios. Pidamos la gracia de permanecer en la paz interior en la unión con Dios aún en medio de las pruebas más difíciles, haciendo actos de amor en la divina voluntad, te amo, te adoro, te bendigo, y ofreciendo las persecuciones por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Excelente. Total. Bueno, vamos al siguiente capítulo, al 167. Ahí sí pido ayuda para leer. Hola 160. Rosita, ¿cómo estás? Quería ver si es que estaba intentando conectarme acá por el computador, que desde ahí sí se puede. Vamos a ver. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas ¿Qué tal, noches. Quique? Buenas noches. Leo la parte del Señor la hace ver terremotos. ¿Hasta dónde? Yo te aviso hasta dónde. Ok, está bien. Entonces, el Señor la hace ver terremotos, destrucción de ciudades y le habla de su voluntad. Encontrándome en mi habitual estado, me parecía ver a la Santísima Trinidad y yo en medio de ellos, como si quisieran resolver qué cosa debían hacer con el mundo. Entonces parecía que decían, si al mundo no se le mandan fuertísimos flagelos, todo habrá terminado para él en materia de religión y se volverán peor que los mismos bárbaros. Y mientras esto decían, parecía que descendía a la tierra guerras de toda especie, terremotos, que destruían ciudades enteras y enfermedades. Yo al ver esto, temblando toda he dicho, Majestad Suprema, perdonad la ingratitud humana, ahora más que nunca el corazón del hombre se ha revelado. Si se ve castigado, perdonad la ingratitud humana, ahora más que nunca el corazón del hombre ahora más que nunca el corazón de hombre se ha revelado. Si se ve castigado, se revelará mayormente, agregando ultrajes a vuestra majestad. Y una voz que salía de en medio de ellos decía, el hombre se puede rebelar cuando solo es mortificado, pero cuando es destruido, cesa la rebelión. Ahora aquí no se habla de mortificaciones, sino de destrucción. Ok, está ahí. Aquí vemos, por ejemplo, que Luisa está en oración y ve a la Santísima Trinidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ella se ve en medio de ellos, ¿sí? Está indicando su papel de alma víctima y mediadora por la humanidad. La Santísima Trinidad está decidida, están decidiendo qué van a hacer con el mundo, viendo el pecado en el que el mundo se encuentra. El mundo está tan mal espiritualmente que Dios dice que si Dios no permite los castigos fuertes, la fe se perderá completamente. La gente se volvería peor que los paganos o los bárbaros sin temor de Dios ni de ley moral. Luego ve Luisa en visión que van a haber guerras, terremotos, enfermedades, como instrumentos de purificación. No es que Dios quiera destruir, sino que Él permite estos flagelos para evitar un mal mayor. ¿Y cuál es el mal mayor que Dios quiere evitar? ¿Se lo recuerdan?
Pues ¿será que se condenen las almas? ¿Sí? Y en el mundo la pérdida total de la fe, La fe, sí. la pérdida total de la fe en el mundo. Pues está hablando de que el mundo se volvería peor que los bárbaros. Entonces Luisa, con corazón de madre espiritual, intercede por la humanidad pidiendo perdón ante tanta ingratitud. A ella le da miedo que los castigos hagan que el hombre se rebele aún más contra Dios en vez de convertirse. ¿Por qué? Porque a veces sucede que cuando el hombre le viene una enfermedad, por ejemplo, reniega de Dios. Reniega, Ay, sí. Señor, ¿por qué esta enfermedad? ¿Por qué a mí? Si yo no he hecho nada malo, yo no robo, no hago nada. O sea, yo soy bien con la gente, yo no hago daño a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y comienzan a pecar contra Dios y a rebelarse. Luisa temía eso. Pero Dios le dijo que el hombre se puede rebelar solo cuando es mortificado, pero cuando es destruido, no se puede rebelar. Y aquí ahí no se hablaba de mortificarlo, sino de destruirlo. Ok. Las mortificaciones son castigos menores, pero cuando hay flagelos severos, ya, es decir, flagelos que traerán la muerte, ya Dios no habla de simples pruebas, sino de destrucción física, de muerte física. Entonces dice que el hombre ya no podrá ofender a Dios porque obviamente pues si muere pues ya no puede ni hacer el bien ni hacer el mal aquí en la tierra. Y lo que Dios buscaba con esos castigos tremendos era también la muerte física del hombre a través de terremotos, de todos esos castigos severos que le hizo ver. ¿Ustedes recuerdan en el Antiguo Testamento cuando Dios hizo uso de ese castigo severo para poder purificar la tierra porque la tierra estaba tan corrupta que Dios dijo, si yo no intervengo, el hombre perderá la fe y no va a encontrar fe sobre la tierra? Somos y Gomorra. ¿Sí? Sí, ese es un ejemplo. Otro ejemplo fue el diluvio. Ah, sí, también. Ah, sí, porque en el diluvio por lo menos salvó a unas personas. Y en Sodoma y Gomorra también, a los únicos justos que habían en la ciudad. Así es. Fueron medidas extremas, pero necesarias. Total. Y, y a Dios le duele eso, le duele castigar. Pero para evitar un mal peor, a, a veces Dios tiene que recurrir a ese mecanismo. Voy a leerles un poquito, algo del volumen 2. Ya lo busco aquí en la búsqueda. Que nos ayude a entender muy bien este capítulo. Y es cortico. Ya lo busco. ¿Quién me ayuda a leer esto? Esto que es, esto que estoy subrayando, el 4. Yo. Dale. Sí, Y empieza. Jesús, yo no lo hago más que como un médico piadoso que tiene los remedios extremos para sus hijos, y estos hijos están llenos de llagas. ¿Qué hace este padre y médico que ama a sus hijos más que la propia vida? ¿Dejará que se jarneen estas llagas? ¿Los Que se dejará gangrenen. morir? ¿Que se engangrenen estas llagas? ¿Los dejará morir por temor de que, aplicando el fuego y los instrumentos esos sufran? No, jamás, aunque sentirá como si sobre él se aplicaran tales instrumentos como todo
y estos tomarán los instrumentos, desgarra y corta las carnes. Desgarra y corta las carnes. Aplica el remedio del fuego para impedir la corrupción. Avance más. Sí, bien, muchas veces sucede que en estas operaciones los pobres hijos se mueren, pero no, era esta la voluntad Pero del no era Padre, esta la voluntad del Padre médico. sino que su voluntad es verlos curados. Así soy yo, así soy yo, hiero para curarlos, los destruyo para resucitarlos. Que muchos perezcan, no es esa mi voluntad. Esto es efecto de su malvada y obsesionada voluntad. Es efecto de este eco venenoso que hasta no verse destruidos quieren enviármelo. Ok, hasta ahí. Entonces, voy a subirla aquí para que no me hagan trampa. Le voy a hacer una pregunta para si estuvieran atentos. La pregunta es, cuéntenme ¿para qué Jesús dice que no solamente los va a mortificar, sino que los va a destruir? ¿Cuál es la finalidad de destruirlos? Pues sanarlos, salvarlos, para que no se sigan corrompiendo, para que vuelvan a los ojos a Él, para que regresen a la voluntad del Señor. Sí. Voy a volver a subir nuevamente para decirles lo que Jesús dice allí. Dice, ahí lo perdí. Dice para resucitarlos. Mira, aquí dice, los destruyo para resucitarlos. Dios es como un médico que al mismo tiempo es padre. Y ese padre que es médico ama a sus hijos más que la propia vida. Pero ve que sus hijos tienen gangrena. ¿Saben qué es una gangrena? Es una enfermedad Sí, que te va claro. comiendo la piel, ¿sí? Te da, Ujú. digamos, en el dedo. Pero poco a poco se te va comiendo la piel, te va subiendo. Y si no te cortan el pie, te mueres porque se te va subiendo hasta que te llega a las partes, al corazón, a las partes que son vitales para el hombre. Entonces, si la gangrena te empieza por el dedo de la mano y no te haces nada, eso se te va subiendo, se te va subiendo y te va secando toda la mano y te va secando todo el cuerpo. Entonces, lo que hacen cuando alguien tiene gangrena es que le cortan el miembro Sí, para que no avance. para que no avance. Así es. Si ustedes tienen un hijo, ¿quién de ustedes es madre? Yo no. Yo soy mamá de un gato. Norma sí. Ella sí la conozco. Bueno, imagínense que tienen un hijo. Ese hijo, si les da gangrena y ustedes son médicos y no hay ningún otro médico, ¿qué hacen? ¿Dejan que la gangrena siga o ustedes cogen los instrumentos y le cortan la pierna? Claro. Me corta la pierna porque se salva el resto. Que salve el resto, ¿cierto? Ajá. Para que la corrupción no avance más. Sí. Eso hace Jesús. Sí, total. Él a veces tiene que hacer uso de los castigos para que la corrupción no avance más. Ujú. Y miren lo que dice Jesús. Y sucede que a veces en estas operaciones los pobres hijos se mueren. Sí, cuando hay terremotos, cuando hay maremotos, cuando hay cosas así, desastres naturales, Ajá. muchos hijos mueren, pero no era esta la voluntad del Padre médico, sino que su voluntad era verlos curados. Así soy Ujú. yo hiero para curarlos.
y los destruyo para resucitarlos. Resucitarlos. Porque a Dios le importa más el alma que el cuerpo. Ujú. Si tú puedes, Claro, listo, te sanan, tienes una enfermedad, te sanaste, pero ¿cuánto puedes vivir aquí en la tierra después de que te sanes? Máximo 100 años. sí, Y es mucho, porque casi nadie llega a 100 años. ya no. Pero, pero tu alma, ¿cuántos años va a vivir? Mm, Es Toda la eternidad. inmortal. Toda la Mm, eternidad, para siempre, para siempre, para siempre. Sí, Y si tu alma se pierde aquí en la tierra, se pierde para siempre. Y por total. eso Dios dice, yo prefiero que sufra unos añitos aquí en la tierra, pero que cuando llegue al cielo viva feliz para siempre, y no que goce unos añitos aquí en la tierra, pero toda una eternidad esté sufriendo en el infierno. Ajá, es. Pero Dios sufre cuando le toca castigar al hombre y llora. Claro, claro, porque Él es nuestro Padre y todo padre sufre por sus hijos. No quiere que se pierdan. Sí, bueno, vamos a seguir leyéndolo. Vamos ahorita el volumen 4 capítulo 167, que es el que estábamos leyendo. Solamente que me pasé al volumen 2 porque tenía mucha relación con este capítulo, para que lo pudiéramos entender en su contexto. Sí, Ya de que cuando Jesús habla de que Él no solamente quiere mortificarlo, sino también la destrucción, ya la destrucción del cuerpo, habla en esos casos en donde a veces es necesario la destrucción del cuerpo para la salvación de su alma, que es eterna e inmortal. Destruye para resucitarlos y resucitarlos a una vida plenamente feliz en la eternidad. Eh, Gladys, ¿ya tienes acceso para leer la quinta parte? pues no, pero voy a leer acá desde el celular. Ahí está un poquito. Alcanzo a leer. Listo. ¿Desde el 4? Después de esto han desaparecido. ¿Ya lo ves? Bueno, sigo yo. Después de esto han desaparecido, pero ¿quién puede decir cómo he quedado? Mucho más porque sentía como una disposición de querer salir de ese estado de sufrimientos y una voluntad no perfectamente resignada al querer divino. Veía con claridad que la más fea afrenta que puede hacer la criatura al Creador es oponerse a su querer santísimo. Por ello sentía la pena, temía fuertemente que pudiera ser un acto opuesto a su querer, y con todo esto no podía calmarme. Entonces, después de mucho esperar, ha regresado mi adorable Jesús y me ha dicho, hija mía, muchas veces yo me complazco en elegir a las almas, en rodearlas de fuerza divina, de modo que ningún enemigo pueda entrar en ella, y ahí establezco mi perpetua morada. Y en este morar que hago me abajo, se puede decir a los más pequeños servicios. La limpio, le estirpo todas las espinas, le destruyo todo lo que de mal ha producido la naturaleza humana. Y en ella planto todo lo que de bello y de bueno en mí se encuentra, tanto de formar el más bello jardín de mis delicias, del cual me sirvo a mi gusto y según las circunstancias de mi gloria y del bien de los demás. Tanto que se puede decir que no tiene ya nada de lo suyo, sirviéndome solo para habitación mía.
Entonces, ¿sabes tú qué se necesita para destruir todo esto? Un acto opuesto a mi voluntad. Y todo esto lo harás tú si te opones a mi voluntad. Y yo, temo, Señor, que los superiores me puedan dar la obediencia de la otra vez. Y él, eso no es cosa tuya, y yo me las veré con ellos, pero en esto está tu querer. A pesar de todo esto no me podía calmar e iba repitiendo en mi interior, ¿qué cambio funesto me sucedió? ¿Quién ha desunido mi querer del querer de mi Dios, que parecía que formaba uno solo? ¿Alguien quiere intervenir en este capítulo? Bueno, ¿qué pasa? Que tras la visión de los flagelos, Luisa quedó inquieta y angustiada. Ella siente el deseo de salir de su estado de víctima, pero ella se da cuenta de que oponerse a la voluntad de Dios es la ofensa más grave. ¿Qué es el pecado? El pecado es una ofensa, es un acto que está opuesto a la voluntad de Dios. Ella se da cuenta de eso, de que oponerse a la voluntad de Dios es una ofensa gravísima y tiene miedo de actuar contra la voluntad de Dios y no logra calmarse. Ese es el contexto de lo que está pasando. Ya. Aquí vemos, por ejemplo, que el alma de Luis experimenta esa lucha, una lucha que hay entre el deseo humano de evitar el sufrimiento a las criaturas, de que Jesús evite los castigos, y la otra es la obediencia a la voluntad de Dios, que es aceptar esos castigos que Jesús quería mandar. Pero ella descubre que la verdadera paz solamente está en abrazar su voluntad, ¿sí? Es que si Dios lo quiere, pues Él es omnisapiente, Él todo lo sabe, Él es todopoderoso y Él es amor. Y si Él lo hace es porque sabe que es lo que más nos conviene. Entonces, aceptemos todo lo que Jesús disponga de nosotros. También Él dice de que Él se complace en elegir almas para hacer en ellas su morada perpetua, es decir, para vivir en su voluntad, y que las rodea de tanta fuerza para que el enemigo no pueda entrar. Pero todo eso se puede destruir, todo eso, ese trabajo que Jesús está haciendo en el alma, se destruye con un solo acto contrario a la voluntad de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, aún después de recibir gracias extraordinarias, el alma debe permanecer siempre fiel en toda la voluntad de Dios, porque un solo acto voluntario que sea contrario a lo que Dios quiere, destruye ese orden divino en el alma. Ujú. Y miren que Luisa, por ejemplo, ella le daba miedo de que los superiores le dieran una orden contraria a su estado de víctima. Ella Ajá, dice, sí. temo, Señor, que los superiores me puedan dar la obediencia de la otra vez. ¿Cuál es la obediencia de la otra vez? De Eh, no- de que, de que la tenía suspendida. Que cuando venía Jesús, ella tenía que decirle a Jesús, no vengas, la obediencia no quiere. Sí, Es, entonces Jesús dijo, mira, eso no es cosa tuya, yo me las veré sí, con ellos. Entonces, mantente firme en que tu voluntad esté unida a la voluntad de Dios, aceptando todas las cosas que Dios permite y todas las cosas que Dios disponga. Obedecer a nuestros superiores es voluntad de Dios. Y nosotros debemos confiar en que Dios se va a encargar de lo que suceda. Y así vamos a permanecer siempre unidos a su voluntad. total. Pedir la gracia. Así es.
En resumen, ¿qué podemos decir como para ya concluir este capítulo? Como un resumen que ustedes puedan hacer. Bueno, pues en el orden de ideas que hemos hablado, pues siempre estar dispuestos a abandonarnos en su voluntad divina, aceptando las cosas como vengan, buenas o malas, y entendiendo que es Él quien actúa, quien nos pone a prueba también, quien nos permite que pasen las cosas para bien nuestro, como decías en lo que leíste del capítulo 2 de resucitarnos, porque si estamos en el mundo, estamos contaminados y estamos muertos, porque no conocemos su voluntad. Entonces, al entender que si hacemos la voluntad de Él, pues es en el mejor lugar donde podremos estar, pues pedir esa gracia para que seguir ahí, ¿no? Que no nos salgamos de ahí, porque hay cosas que nos pasan y nos pueden hacer olvidar y sacarnos por rato, por momentos de esa voluntad divina, pero pues debe Así es, tratar de estar lo más despiertos posibles para que eso no pase. En lo posible estar siempre ofreciendo todo lo que me pase no tan bueno y pues lo bueno aceptarlo sin vanagloria, sin nada, sino siendo indiferente como nos decía ahí, ¿no? con la santa Cada- indiferencia. Exacto. Mm. ¿Sí? Y de este capítulo, en resumen, yo puedo decir, Dios permite las guerras, los terremotos, las enfermedades como flagelos para purificar al mundo y evitar la pérdida total de la fe. Mm, eso. Eh, y Jesús te explica de que cuando hay destrucción cesa la rebelión del hombre y se detiene el pecado, y a veces por eso es necesaria también castigos fuertes. También aprendimos que oponerse a la voluntad de Dios es la peor ofensa que el hombre puede hacer a nuestro Dios. También Jesús nos enseñó que él elige almas como su morada, las limpia, las llena de sus virtudes para sus planes, pero que un solo acto contrario a su voluntad puede destruir toda la obra que Jesús ha hecho en el alma. Mm, sí. También aprendimos que todo está en manos, que debemos dejar todo en manos de Dios, que debemos mantenernos siempre unidos a su querer. Entonces, como que ese es como el resumen de las ideas principales que nos deja este capítulo del volumen 4, Bueno, capítulo 167. sí, señor. Muy interesante. Mucha Bueno, yo enseñanza. creo que ya dejemos aquí y el otro lunes seguimos con los siguientes capítulos. Ok, muchas gracias. Y bueno, inviten a las personas que quieran. Yo también voy a invitar por el Sí. canal, por el canal de WhatsApp que manejo, para que se puedan conectar también el otro lunes a las 9 de la noche, hora de Colombia. Bueno, tiene diferentes horarios según los países. Rosita, ¿tú de dónde eres? Quique, mira, estoy viendo que la hermana Belén, nosotros somos el grupo de la hermana Belén del Perú, pero veo que la mayoría de Perú no ha ingresado. Bueno, nada, voy a hacer la invitación y nuevamente retomar porque hay varias cosas que hemos dejado en el aire con la hermana Belén, más que todo por su tiempo. Y bueno, voy a animar a mis hermanitos porque somos buen grupo y no veo que nadie se ha ingresado del Perú. Ok, sí. Sí, más bien veo que La tú lo hermana vas a Belén animar. está, va a estar fuera de las redes sociales por un tiempo larguito y me pidió el favor de que colaborara con la coordinación del estudio del volumen 4 y el 5. Ya el 4 ya lo estamos terminando y ya luego seguiremos el 5. Y de ahí veremos ya Dios qué quiere. Entonces nos Ah, vamos a muy reunir bien. todas las noches a esta hora. Serían 7 de la noche si estás conectado desde Los Ángeles, California. 8 de la noche si estás conectado desde México o Costa Rica. 9 de la noche si estás conectado en Colombia, Perú, Panamá, Ecuador. 10 de la noche si estás conectado en Venezuela o Miami. 11 de la noche si estás conectado desde Argentina. Y bueno, y me disculparán los otros países que no tengo la hora exacta,
pero ya con estas indicaciones pues ya pueden más o menos como identificar en su país en qué rango horario sería. Sí, Este, que más bien un gusto de verdad y disculpa que estaba despierto mi hijito que quería participar porque él también está interesado, porque admira mucho a tus hijitos que también son de la divina voluntad, pero yo le he dicho que aprende de poco a poco, pero bueno, ahí mil disculpas si no he podido leer bien. Bien, yo voy envío a todos los hermanos y voy a hacer extensiva la invitación para lo que tú estás indicando y nos ponemos al día. Gracias, más bien. ok, Ujú. igual gracias a todos ustedes también por estar aquí y terminemos este con una oración. En el nombre del Bueno, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, haznos vivir en tu voluntad. Haz que cada verdad conocida dé fruto en nosotros plenamente al 100%. Que cada palabra que sembraste en nosotros sean tantas vidas divinas, Jesús, que te correspondan a nombre de mío y a nombre de cada criatura pasada, presente y futura. Señor, haznos vivir en tu voluntad, que no se quede solo en palabras, sino que realmente lo vivamos. así Gloria al sea. Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el Ahora en el principio, ahora y siempre, por otro. los siglos de los siglos. Amén. En el Amén. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, Muchas en la voluntad gracias. de Dios siempre. Bueno, muchas gracias, Enrique. Dios te bendiga. Igualmente. Hasta luego. Chao. Santa noche. Gracias, Quique. Santa noche.